Cuando yo empecé a estudiar biología, algo que a mí me interesaba mucho era todo esto de la selección sexual. Aprendí que los machos usualmente tienen estos adornos, son muy bonitos, y usualmente son las hembras las que eligen a los machos más bonitos para copular o para aparearse. Sin embargo, cuando empecé a adentrarme un poco más en el mundo de la primatología, que es lo que hago ahorita, empecé a leer mucho de la literatura que en su mayoría era sobre chimpancés, macacos, babuinos. Estos monos son los que dominaban la literatura y veía que todo, o pues no todo, pero la mayoría estaba enfocado en el macho dominante, que era el que monopolizaba la mayoría de las cópulas, era este macho dominante, este macho alfa, el que competía con los otros machos y no les permitía a los otros machos, por ejemplo, copular con las hembras, y siempre era el macho alfa, el macho alfa, el macho dominante. Y yo decía, bueno, ¿y dónde quedó todo esto de la selección sexual, donde las hembras son las que eligen? ¿Qué está pasando con todas las hembras? No veía mucho sobre la perspectiva y el rol de las hembras en los comportamientos sexuales. Y eso me pareció muy interesante. De hecho, cuando empecé a trabajar con los monos churucos en el Amazonas, me encantó que toda esta perspectiva cambió mucho, porque de hecho son las hembras las que buscan y solicitan a los machos para copular, mientras que los machos, digamos que no compiten entre ellos por las cópulas con las hembras, que era algo muy distinto a lo que yo había leído con chimpancés, con gorilas, con macacos. Y eso me pareció que cambió un poco el rol y la perspectiva, y le da mucho más valor a, digamos, a la agencia que tienen las hembras en sus propios comportamientos reproductivos, que muchas veces se deja a un lado y se había enfocado mucho solo como en el comportamiento de los machos. Entonces por eso me encanta trabajar con los churucos. Entonces hoy vamos a hablar de reproducción en churucos. Muchas gracias, Laura, por participar en Ciencia Café. Pa' su merced. Bueno, Laura, ¿dónde estás ahorita? ¿Y qué estás haciendo? Bueno, ahorita estoy en Austin, Texas, donde acabo de terminar mi doctorado precisamente en este tema de comportamientos reproductivos en los monos churucos. Bueno, antes que nada, quisiera que nos contaras, oye, ¿quiénes son los churucos? Yo no sé, yo nunca he visto un churuco. ¿Qué es un churuco? Bueno, los churucos, en mi percepción un poco sesgada, son los monos más bonitos de Sudamérica. En Colombia les decimos churucos, en inglés se les dice woolly monkeys. Por ejemplo, en Perú se les conoce como mono choro o en Ecuador como chorongo. Y estos son, no sé si algunos de ustedes han visto estos monos que se cuelgan de la cola, que se les dice que tienen cola prensil. Estos son del grupo de la familia de los atélidos, donde también están los monos araña, también están los monos aulladores. Se encuentran en Sudamérica, en varios países, en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, y son de los monos más grandes de Centro y Sudamérica. Tú haces trabajo de campo con estos churucos. ¿Cómo es el día a día de hacer trabajo con churucos? ¿No les da tortícolis todo el día mirando para arriba? Uf, sí, digamos que de las cosas más difíciles el primer mes, la tortícolis es horrible porque literalmente estos monos se mueven 25, 30 metros sobre los árboles, y pues yo que trabajo con comportamiento, pues quiero ver qué están haciendo todo el día. Entonces básicamente es ir de arriba 12 horas al día, y por ejemplo con los asistentes de campo yo les digo, lo más difícil de este trabajo es el primer mes aguantarse la tortícolis, porque sí es bien tenaz. Capaz que se pierden ahí detrás del churuco, se pierden de la trocha. No, y además que uno dice, bueno, pues muchos pajarólogos o otros biólogos dicen, bueno, pues yo voy por esta trocha, pero pues uno no le puede decir al mono, oiga, señor, que si por favor sigue acá esta trocha, ¿no? Sígame la Entonces, trocha, hermano. entonces muchas veces, o sea, yo diría el 90% del tiempo estamos fuera de trocha, uno va corriendo detrás de estos monos porque también se mueven muy rápido, y es chévere también porque uno se encuentra todo tipo de animales en el bosque. Me llamó mucho la atención Eso. esa introducción porque tú dijiste que las hembras le solicitan a los machos la cópula. Eso uno como... Es súper interesante, y ellas son las que buscan al macho. Entonces ellas tienen un comportamiento muy interesante, que es como un chasqueo de dientes, donde literalmente se le acercan al macho a menos de 1 metro y les hacen así, les chasquean los dientes y después ¡tuc!, se voltean y pasa la cópula.
y luego el macho vuelve a entrar y empiezan a copular otra vez. Entonces algo que yo quería mirar con mi investigación es a qué tipo de machos están solicitando o con qué tipo de machos están copulando estas hembras durante su ciclo reproductivo. Entonces para hacer esto algo que yo hice fue, yo colecté muestras de popó. Yo le digo a toda mi familia y a mis amigos que yo soy obsesionada con el popó porque literalmente mi tesis y mi investigación depende del popó. Para poder mirar los ciclos hormonales de las hembras de unos monos que se mueven a 25 metros de altura, pues claramente no puedo dardear a los monos solo para cogerles una muestra todos los días, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que extraigo hormonas de progesterona y de estrógeno del popó y luego puedo medir las concentraciones y así como en las mujeres que tenemos nuestro ciclo menstrual, donde tenemos un pico de estrógeno cerca al día de la ovulación, eso mismo hago yo con estas monas. Concentraciones, y cuando veo que suben esos niveles hormonales es cuando yo digo, bueno, alrededor de esta fecha es cuando las hembras están ovulando, que es cuando es más posible que queden embarazadas. Entonces yo quería ver si de pronto estaban copulando o solicitando a ciertos machos durante esta época de ovulación y tal vez con otros machos fuera de este periodo donde es más posible que queden embarazadas. O sea, ellas se reproducen todo el año independientemente si están o no ovulando. Pues ellas tienen un periodo de apareamiento, que es más o menos como entre agosto y febrero, pero tú las ves copulando durante todo el año. Y lo interesante es que copulan tanto cuando están fértiles, ¿cierto? Cuando pueden quedar embarazadas, pero también se ven copulando fuera de cuando están fértiles. Incluso muchas hembras las ves copular cuando ya están embarazadas, que claramente no pueden volver a quedar embarazadas. Entonces eso es algo muy interesante, que copulan con varios machos durante épocas fértiles y no fértiles. Entonces por eso es muy difícil también como saber quiénes son los papás de las crías, donde también, como les dije, mi tesis depende del popó, entonces también del popó puedo extraer ADN y de ese ADN puedo mirar las paternidades y ver, bueno, a pesar que esta hembra copuló con 10 machos durante el año, con el ADN puedo saber exactamente quién es el papá de las crías de esa hembra y saber realmente, bueno, a pesar que se copuló con todos, a lo mejor está copulando preferentemente durante la época de ovulación con estos machos que puede que sean, que terminan siendo los papás de las Eso es crías. fascinante. Puede copular con 10 machos, pero solo uno va a ser el papá. Exacto. Y desde el punto de vista evolutivo, eso es lo que importa, no las 9 otras. Claro, desde el punto evolutivo, pues ellos son los que van a pasar los genes, ¿cierto? Pero digamos, porque esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, si existe un macho preferente y algo muy interesante es que en los monos churucos hay como un macho grandote. Lo interesante es que a pesar que las hembras copulan con todos los machos, es este macho grandote, es el que es el papá genéticamente de la mayoría de las crías. ¿Será que las hembras realmente están copulando más con estos machos grandes cuando están ovulando? En mi tesis encontramos que no. Realmente las hembras no muestran como ningún tipo de preferencia hacia ningún macho cuando están en este pico de ovulación. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué los machos grandes son los que están teniendo o son los papás de la mayoría de las crías? Y algo que creemos es que, a ver, los monos churucos andan en grupos de 20, 25, 35 individuos y pues ustedes se imaginarán que un humilde investigador en la mitad del campo siguiendo a 35 monos que se mueven por todos los árboles, pues es muy difícil mantener, digamos que saber qué está haciendo cada individuo. Y muchas veces lo que hemos visto es que un macho y una hembra se alejan un poquito del grupo, copulan 1, 2, 3, varias veces, a veces es unos cuantos minutos, a veces es un par de horas, a veces es un día completo. Entonces copulan entre ellos y luego muy sutilmente vuelven al grupo y empiezan a moverse con el resto del grupo. Entonces tal vez los investigadores no estamos viendo cuando estos individuos se alejan del grupo y puede que sea con esos machos grandes. Puede que haya otro tipo de competencia un poco más sutil a nivel del esperma de los machos. Puede que a pesar que todos los machos copulen con la hembra, puede que a nivel del esperma, cierto esperma de ciertos machos te da, digamos, una movilidad
mucho más rápida o que sea mejor que el esperma de otros machos, o que, por ejemplo, algo interesante es que estos machos grandotes que yo les decía tienen unos testículos grandísimos, mucho más grandes que los otros machos, entonces puede también que la carga del esperma, la carga espermática, ¿cierto? Que el volumen de esperma al eyacular sea mucho más alto, entonces también digamos que eso aumenta las posibilidades de ser el esperma de ese macho el que fertiliza a las hembras. Entonces digamos que pueden ser esas dos cosas. Pues fantástica tu investigación y además algo de admirar porque es difícil, o sea, no es lo mismo trabajar con un organismo en un laboratorio que estudiar churucos en el campo, ¿cierto? Los monos se reproducen cada 3 años. Una hembra en promedio solo tiene una cría cada 3 años, entonces no es como una drosófila que generaciones es así, sino que nos toca esperar mucho tiempo para poder realmente ver estos patrones. Como les decía yo recojo el popó de las crías para ver las paternidades, pero digamos a mí me toca esperar a que las crías tengan más o menos 1 año, porque se imaginarán que un popó de este tamaño, cayendo a 25 metros de altura, es muy difícil de encontrar. Entonces, digamos que es súper importante en estos estudios mantener la investigación a largo plazo para realmente poder ver estos patrones reproductivos en los monos. Anécdota científica. Con mi compañera de investigación, muchos conocerán a Ana Palma, nos sentábamos en un punto donde sabíamos que los monos pasaban mucho. Entonces uno a veces esperando se puede aburrir un poco y una vez con Ana Palma hicimos una investigación de campo un poco inusual, y es que en nuestros periodos de aburrimiento esperando dijimos, oiga, nosotros teníamos unas gomitas de esos de osos, dijimos, oiga, nosotros sabemos que esto es súper artificial, y en el bosque uno bota un pedacito de arroz, un pan, y eso llegan las hormigas, llega todo a comerse de una. Entonces decíamos, ¿de qué se comerá a un osito de estos? Y lo dejamos ahí y veíamos que nada llegaba. Veíamos literalmente a las hormigas llegar, como tocar el osito y se devolvían. ¿Y? Nada se lo comía y lo dejamos ahí literalmente como, creo que fue más de 1 semana, y el osito simplemente se empezó a derretir. Nada se lo comió. ¿Nada se lo comió? Nada se comió el osito, ni siquiera las hormigas que les encanta el azúcar, ¿sí? Nada se comió el osito. Y ahí es donde uno dice, oiga, cada vez que yo me como un osito de esos de comita, yo digo, ¿qué diablos me estoy metiendo yo al cuerpo que ni siquiera las hormigas se comen eso? Sí, la naturaleza es sabia y no, a veces no tanto. Y uno no, sí, y uno no. Exacto, entonces sí, ese experimento no primatológico fue bien interesante e inusual. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.